La última vez estuvimos viendo el ciclo de recalentamiento, ¿no es cierto? Ustedes tienen totalmente resuelto este problema, tienen la fotocopia, o sea, tienen resuelto el problema. Me supongo que le habrán echado un vistazo, ¿verdad? Cómo funciona, para qué se hace el recalentamiento, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es en el caso de optimizar el rendimiento de una central térmica, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de energía en el eje de la turbina, por supuesto. Ahora vamos a ver otro tipo de optimización, que es el ciclo regenerativo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el ejemplo 10.4, háganme el favor y miren el apunte, o sea, el material de apoyo solucionario, creo que dice. Material de apoyo. Material de apoyo solucionario, creo que dice, en la plataforma. Y el ejemplo 10.4. Está, profe. ¿Ya está? Ok. Bueno, ahí vamos a mirarle un poquitito el enunciado, y vamos a explicar una situación, ¿verdad? Ya hemos explicado en la clase anterior que las turbinas tienen a medida que el vapor va circulando y va haciendo girar las aspas, tienen picos de salida, o sea, ¿cómo le voy a decir? Accesorios de salida en varios lugares. Y cuando se quita vapor de la turbina, antes de que ese vapor circule por todas las aspas, se dice que se pincha la turbina. Se pincha la turbina para quitar vapor que todavía no cedió toda su energía. Entonces, en este sistema regenerativo, vemos que en la turbina se pincha más o menos por la mitad de la turbina. Se pincha una cierta y se quita una cierta cantidad de vapor, ¿verdad? Ese vapor, ¿verdad? Va a un calentador de agua que se mezcla con el agua que viene por la otra rama. De tal manera que al juntarse el vapor de la rama 6 con el agua de la rama 2, de tal manera que al juntarse esos dos salga por la rama 3 vapor saturado, líquido saturado, ya precalentado. Entonces, en el gráfico de la derecha vamos a ver el diagrama, y el de la izquierda es el esquema de la planta térmica, o sea, de la central térmica. Tenemos la caldera, una turbina, un condensador, tenemos dos bombas. La bomba número 1 bombea solamente una porción de líquido y la bomba número 2 bombea el total del líquido. ¿Se dan cuenta? La bomba número 2 bombea el total, de tal manera de hacer circular el fluido alrededor de todos los ramales que tenga el circuito. Muy bien, entonces vamos a leer el enunciado del problema y vamos a ir viendo cómo se resuelve para que ustedes tengan conocimiento. Aquí lo que se aprovecha es el precalentado del agua que viene por el ramal 2. El precalentado. Esto se utiliza, por supuesto, cuando hay momentos de que la necesidad de energía es mínima. Entonces, para ahorrar, ¿entienden? Para ahorrar energía, se precalienta con el mismo vapor que está
que sale de la turbina. Muy bien. Hay algunas conexiones como esta, por ejemplo, que tiene un solo calentador, pero hay otras que tienen varios calentadores en serie y es mucho más optimizable de acuerdo a la necesidad de energía en la turbina, de acuerdo a la cantidad de energía que hay que remover, que hay que quitar de esta central térmica, ¿verdad? Bueno, el enunciado dice: considérese un ciclo regenerativo que utiliza vapor como fluido de trabajo. El vapor sale de la caldera y entra a la turbina a 600 libras por pulgada cuadrada. 600 libras por pulgada cuadrada. Eso ya podemos ir viendo en la página de al lado. La página de al lado. Al decir el vapor sale de la caldera y entra a la turbina, es el estado número 5, ¿no es cierto? El estado número 5. Porque los numeritos, recuerdan ustedes que los numeritos indican instrumentos de medición. Entonces, el 5 es presión 600 y temperatura 800. Después de la expansión hasta 60 libras, o sea, hasta la mitad más o menos, 60 libras. Entonces, el punto 6 va a ser presión 60. ¿Estamos? Presión 60. Parte del vapor se extrae de la turbina para calentamiento del agua en un calentador del tipo abierto. La presión en ese calentador es de 60 y el agua que sale es líquido saturado a esa presión que es 60. Muy bien. El resto del vapor se expande, ¿verdad?, en la turbina hasta llegar a una presión de 1 libra por pulgada cuadrada. O sea que el estado 7 va a ser 1 libra por pulgada cuadrada. Muy bien, esos son los datos que tenemos. Determinar la eficiencia. Entonces, yo voy a copiar este Excel y vamos a poner los datos que tenemos al inicio, porque acá pues ya está todo completo y no sabemos por dónde empezó el ejercicio, ¿verdad? Así es. Bueno, voy a cambiar la pantalla y voy a ir a la pizarra. Muy bien, ahí está. Vamos nuevamente entonces al enunciado del problema y vamos a ir cargando de acuerdo a lo que dice el enunciado del problema. El vapor sale de la caldera y entra a la turbina. Entonces ese es el número 5, ¿verdad? La presión es 600 y la temperatura es 800. Ahí está. Después de la expansión hasta 60 libras, parte del vapor se extrae de la turbina para calentamiento del agua de alimentación en un calentador del tipo abierto. Entonces, la presión del 6 va a ser 60. La presión del 6 va a ser 60, ¿verdad?
Después dice, la presión en este calentador es de 60. Y el agua que sale es líquido saturado. El agua que sale es líquido saturado. El 3 es líquido saturado. El punto 3, líquido saturado. Muy bien. El resto del vapor se expande en la turbina hasta llegar a 1 libra. 1 libra por pulgada cuadrada. Entonces, estos son los datos que tenemos. Imagínense, pequeña cantidad de datos. Pequeñísima cantidad de datos. Voy a marcar ahora bueno, les voy a comentar. Este Excel es autoría mía. No hay en ningún libro la forma de resolver así. Fíjense, en cualquier libro no van a encontrar esto. Es una forma muy simple de resolver y hasta inclusive nos da el camino para ir resolviendo. El camino para ir resolviendo. Muy bien, vamos a empezar. Acá primeramente se busca en la tabla. Perfecto, eso es secundario. Vamos a esto, vamos a lo general nosotros. Acá nosotros podemos empezar, si nos fijamos en el gráfico, vamos a tener que la presión 6 y la presión 3 es la misma. Presión 6 y presión 3 es la misma. La presión 7 y la presión 1 es la misma. Presión 7 y presión 1 es la misma. El punto 1 tiene que ser líquido saturado. El punto 2 evidentemente es líquido comprimido. Igual que el punto 4, líquido comprimido. Ahí está. Muy bien. El punto 5, 6 y 7 no sabemos de qué es. Aquí está esquemático nomás el dibujo, pero yo no sé si es vapor saturado o vapor recalentado o es mezcla. ¿Quién me va a decir de qué se trata? Bueno, cuando busquen la tabla. Por ejemplo, el punto, vamos a ir completando. El punto 2, 3 y 6 tienen la misma presión, el 2, el 3 y el 6. Entonces el 2 tiene una presión de 60. Fíjense, el 2, el 3 y el 6 están en la misma isóbara. El 4 y el 5 también tienen la misma presión. El 4 y el 5, entonces este va a ser 600. El 4 y el 5 tienen la misma presión porque están en la misma isóbara. ¿Está claro? Bueno, se dan cuenta que fuimos completando ya esto a medida que vemos el gráfico de este tipo de ciclos, el regenerativo. Vamos a empezar a resolver por el número 5. El número 5. Entonces, acá tenemos presión y temperatura. Tenemos 2 parámetros. Cuando tenemos 2 parámetros, ya podemos entrar en la tabla termodinámica. Y ahí entonces vemos el estado 5, que está debajo de los dibujos. Estado 5. Presión 600, temperatura 800. Y vamos a copiar volumen específico, entalpía, entropía. Vamos a copiar 1,19, 1,19. La entalpía es 1407 y la entropía es 1,63. Ahí está. ¿Ya ven? Ahí está. Correcto. Entonces, ya tenemos los parámetros del punto 5. Además me dice que es recalentado. Entonces, este es vapor recalentado. El 5. Vamos ahora entonces por el cálculo del 6, ¿verdad?
el 6. Tenemos la presión 6. Tenemos un solo parámetro. Pero la entropía del 5 y del 6 son iguales. La entropía del 5 y del 6. Fíjense. Y del 7 al mismo tiempo. 1,63. Tienen la misma entropía. Todo lo que está dentro de la turbina. El 5, el 6 y el 7 tienen la misma entropía. Entonces, aquí, el punto 6, ya tenemos la presión y la entropía. El 7, la presión y la entropía. Entonces, ya tenemos otra vez dos parámetros. Entonces, podemos ir en la tabla y copiar los valores. Fíjense, ahí tenemos el H7 para presión 7, para presión 6, pero como que el 6 sale mezcla, tenemos que hallar la calidad. Entonces, hallando la calidad y después vamos a encontrar la entalpía, porque a nosotros lo que nos interesa es esta columna. Esta columna es la que a nosotros nos interesa. ¿Estamos? La columna de las entalpías. Muy bien. Vamos al siguiente, ¿verdad? Vamos al siguiente. Vamos por el punto 1. El punto 1, líquido saturado y presión. Este punto 1 está bien definido porque es un punto de líquido saturado. Y tengo el punto 1 bien definido. Entonces, voy a poner acá la temperatura 101, el volumen específico 001, la entalpía 69 y 013. Ahí está. Muy bien, 69.7. Muy bien. Ya tengo lo del punto 1, ¿verdad? Ahora, vamos al punto 3. El punto 3, líquido saturado y presión. Entonces, yo tengo dos parámetros. El punto 3 está bien definido. Es líquido saturado. En la tabla anoto todo lo que es el líquido saturado y voy a poner entonces 292, 0017 y acá voy a poner 262 y acá 042. 042. Muy bien. Ahora, me falta encontrar el 2 y el 4. El 2 y el 4. ¿Ven? Entonces, voy a ver cómo encontrar esos valores. Fíjense ustedes en la parte, en la siguiente página. En la siguiente página. Hago un volumen de control, ¿verdad? En la bomba 2. En la bomba 2. Al hacer volumen de control en la bomba 2, tengo el trabajo de la bomba, el estado 3 y el estado 4, ¿verdad? El estado 3 y el estado 4. Pero en el formulario tenemos un valor, tenemos una fórmula en que dice volumen específico de entrada por diferencia de presión, de salida menos entrada. Entonces ahí yo encuentro el valor de la energía, del trabajo de la bomba 2. Me sale 1,7 y entonces cuando tengo el trabajo de la bomba 2 voy a poner, al hacer mi volumen de control ya voy a tener cómo encontrar la entalpía del punto 2. Ustedes fíjense cómo va resolviendo el ejercicio acá, y vamos a tener en cuenta algunas fórmulas que les voy a marcar. Les voy a marcar cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para este tipo de ciclos, o sea, para el ciclo regenerativo, en forma bien diferente a las demás, bien diferente. En primer lugar, vamos a tener volumen de control en la turbina. La primera ley dice, trabajo de la turbina es igual a H5 menos H6.
más 1 menos M1 por H6 menos H7, ¿verdad? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para el trabajo de la turbina. Ahora bien, vamos a ver en qué consiste ese M1. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a suponer que la masa total que circula por el punto 5, por la tubería del punto 5, que la masa total que circula ahí es de 1 kilogramo masa. ¿Estamos? Ese kilogramo masa, ese 1 kilogramo masa, por supuesto que una parte va por el ramal 7 y otra parte va por el ramal 6. Entonces, si por el ramal 6 va una porción M1 y por el ramal 7 va otra porción que es 1 menos M1. Entonces, ahí vamos a ver y vamos a calcular cuál es la porción de vapor que hay que quitar por el ramal 6 para que al mezclarse con el agua del ramal 2 tengamos líquido saturado en el ramal 3. Es todo un rompecabezas, ¿eh? Entonces, vamos a hacer un volumen de control en el calentador. Y el volumen de control en el calentador me dice que la masa por la entalpía que entran a un sistema tiene que ser igual a la masa por la entalpía que sale del sistema. Tenemos dos ramales que entran al calentador. Entonces, masa M1 por H6 más 1 menos M1 por H2 es igual a 1 kilogramo por H3, porque la masa que sale es 1 kilogramo, es la suma de los dos ramales. ¿Recuerdan? Entonces, cuando tengamos esta ecuación podemos calcular el valor de la fracción M1. Entonces, ahí sí ya podemos ir resolviendo el problema con todas estas fórmulas que ustedes van a tener a mano. A mano van a tener todo. No hay nada fuera de su lugar. Hay que mirar uno por uno qué se hizo y qué es lo que... Si sale un ejercicio de esto en el examen, es una cosa de seguir estos pasos. Seguir estos pasos. Y de ahí, amén. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, por ejemplo, están 38 alumnos en clase. ¿Qué les parece? Voy a echarle un ratito. Un ratito a la flauta. No sé qué le pasó. Un ratito. Un ratito. 38. Bueno, no me permite todavía. Bueno, muy bien. Muy bien. Descargar lista de asistencia. Perfecto. Bueno. 37.
No me permite. 36. Se están retirando los alumnos. Un momento, señores. No se vayan. Descargar lista. Descargando. Muy bien. Bueno, el tema es que hay que ser ordenado, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta esta fracción M1, hay que calcular, y después hay que ver el trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba 1 y el trabajo de la bomba 2, que tienen sus particularidades. Porque la bomba 1 bombea una porción nomás, y la bomba 2 bombea el total del líquido. Entonces, esas cosas hay que tener muy en cuenta y en base a eso ver la fórmula para rendimiento térmico, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, háganlo. Háganlo. Voy a conversar en la facultad a ver si podemos hacer laboratorio, la última clase. La última clase que es el miércoles 25. Miércoles 25. La clase que viene vamos a terminar con motores de combustión interna. Bueno, vayan mirándole bien a esto porque esto es muy importante, ¿eh? Los ciclos de potencia para máquinas térmicas, ¿eh? Máquinas térmicas que son las de combustión externa. La clase que viene vamos a ver la de combustión interna. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Belén Belu Encina. Sí, profe, acá estoy. Ok, habla. Sí, profe. De más lo que quieras. Hola, hola. Se me ¿Te escuchamos? sale entrecortado, por eso nomás, profe. La profe. Se escucha cortado. No hay caso. Se escucha cortado. Todo cortado. Sí, profe, de repente se escucha bien. Sí. Bueno, quedamos así entonces para la clase que viene. Bueno, profe. Entonces, laboratorio 25, profe.